Hola, hola, ¿qué tal? Continuamos acá con la serie de programando con C Sharp. En este caso, vamos a continuar con el tema de métodos, pero antes que nada, pues un caluroso saludo de quienes habla, el profesor Mauricio Vargas del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software de El Cobao. Entonces, como les indiqué en el video anterior, donde les expliqué todo lo que era relacionado a la teoría de métodos, pues en este video tutorial pues ya nos vamos a enfocar ahora sí manos a la obra en algunos ejemplos de orden práctico. Bueno, hemos estado trabajando con una aplicación, pues como las cosas que estamos viendo eran tan elementales, tan básicas, pues hemos trabajado con la misma aplicacioncita que creamos desde el inicio, pero para que no se nos olvide, vamos a crear una nueva aplicación, ¿verdad? Vamos a irnos entonces acá donde dice crear un proyecto para que no se nos vaya a olvidar cómo era, ¿verdad? La que vamos a crear, ¿verdad? Recordemos que es una aplicación, ¿verdad? De consola de Netcore, ¿verdad? Vamos a dar siguiente. Vamos a ponerle entonces mm, métodos, no sé, métodos. Ok. Vamos a crear esa aplicacioncita que se llame métodos. Esto es simple y sencillamente para que no se nos vaya a olvidar cómo era que creamos los métodos. Ahí entonces está del Visual Studio haciendo todas las maromas para la creación del método y aquí tenemos nuestro hola mundo, ¿verdad? Nuestro hello world que crea. Bueno, para efectos de continuar explicando, entonces voy a quitar todo del main, ¿verdad? Recordemos que nosotros trabajamos básicamente a partir de aquí del main, ¿sí? Ok, aquí en el método main, ¿verdad? De momento no vamos a hacer nada, ¿verdad? Nosotros básicamente en estos momentos nos vamos a ubicar más bien fuera del método main y vamos a crear nuestro primer método. Este primer método que nosotros vamos a crear va a ser de tipo void, o sea, no nos va a devolver nada, simple y sencillamente lo que esperamos que este método haga es imprimir un mensaje, ¿verdad? En pantalla. Entonces, muy apropiadamente, entonces llamemos, qué sé yo, mensaje pantalla, no sé, ¿verdad? Por decirle algo, abrimos y cerramos este, los paréntesis y acto seguido vamos a abrir, vamos a abrir las llaves para conformar lo que es el cuerpo, recordemos el cuerpo del método, ¿sí? Dentro del cuerpo del método, pues simplemente lo que vamos a enviar es un mensaje de consola. Recordemos la forma abreviada CW, doble tap, y ahí vamos a escribir eh, nuestro mensaje eh, que vamos a enviar por consola, ¿verdad? Entonces, hola a todos, saludos desde el método void, no sé, por poner algo, ¿cierto? Ok, entonces básicamente ese sería nuestro método, ya está creado, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si en este momento yo ejecuto mi aplicación, ¿verdad? Mi aplicacioncita, ¿qué pasa si yo la ejecuto? Pues nada, ¿verdad? No me muestra nada por una razón muy sencilla. Recordemos que como lo dijimos en el video anterior, para que los métodos se ejecuten, ¿verdad? Para que se lleven a cabo, estos deben de ser llamados. Típicamente los métodos son llamados eh, desde la función main, aunque perdón, desde el método main. Yo lo confundo con funciones porque estoy con otros lenguajes, ¿verdad? También al mismo tiempo.
pero desde el método main, ¿verdad? Pero también otros métodos pueden llamar a funciones. Entonces, tan sencillo como eso, como que nosotros este, la invoquemos, ¿verdad? Desde desde nuestro método main, ¿verdad? Bueno, yo sé que para los que han estado trabajando ya con otros lenguajes, el asunto que voy a explicar es diferente. De hecho, nótesen que en estos momentos aquí eh, me está generando un error, ¿verdad? Me está generando un error. Bueno, aquí básicamente si yo coloco el cursor, ¿verdad? El mouse, ¿verdad? El cursor del mouse encima del método, acá que estoy invocando, el mensaje me dice, se requiere una referencia de objeto para el campo método propiedad no estático. Aquí es donde empiezan las diferencias, ¿verdad? Tal vez por la etapa en la que en estos momentos estamos del curso, ¿verdad? Completo, pues es un poco complejo que comencemos a explicar toda esta situación, pero he aquí una de las sustanciales diferencias que yo les mencionaba anteriormente con respecto a los demás lenguajes a la hora de trabajar con métodos y sobre todo a la hora de invocarlos. Como nosotros en estos momentos tal vez no estamos en una etapa para explicar esa situación, pues basta con que nosotros le agreguemos, perdón, eh, lo que nosotros vamos a hacer para solucionar el problema, por lo menos de momento, sin tener que entrar en mayores explicaciones, convertimos nuestro método también en estático. Esta palabra reservada static, ¿verdad? La agregamos aquí delante de el método cuando nosotros cuando estamos creándolo. Les repito, pues esos son aspectos que más adelante definitivamente abordaremos con más cuidado, pero el momento es suficiente para que se nos quite el error. Entonces convertimos en estático, ¿verdad? El método que estamos creando para que nos devuelva el mensaje, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Hola a todos, saludos desde el método void, ¿verdad? Ahora sí nos funcionó. Básicamente funcionó porque en el método main, lo único que hay, la única línea que hay es la llamada que estamos haciendo a nuestro método, ¿verdad? Realmente el código se está ejecutando dentro del método y el método lo que está haciendo simple y sencillamente es imprimir el mensaje, eso es todo lo que está haciendo, pero la llamada de ejecución sucede dentro del método main. Ahora, nada más para tener claros, ¿verdad? Algunos conceptos, vamos aquí, por ejemplo, dentro del main, vamos a generar este mensaje se envía desde el main, ¿verdad? Correcto, entonces ahora tenemos dos mensajes de consola. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el primer mensaje que se va a ejecutar, ¿verdad? ¿El mensaje del método estático o el mensaje de la consola? ¿Mm? Bueno, les voy a soplar, ¿verdad? Contrario a lo que algunos que tal vez no hayan tenido todavía experiencia suficiente con el tema de la programación pudieran pensar que el primero que se ejecuta es el del main. Pues no, les digo que no. El primer mensaje que se va a ejecutar es el del método main y si no, pues veamos. Ujú. Hola a todos, saludos desde el método void. Este mensaje se envía desde el método main, ¿verdad? Y esto sucede por lo que ya hemos venido siempre repitiendo. Recordemos que hay un orden de precedencia en la ejecución de las aplicaciones, ¿verdad? Entonces dentro del método main, vean que está primero la llamada, ujú, está primero la llamada del método,
y luego está el mensaje de consola. Entonces se respeta ese orden, ¿verdad? Entonces, recordemos que siempre el punto de llamada, bueno, en este caso concreto, ¿verdad? El punto de llamada de nuestro método, ¿verdad? Es el punto main. Vamos a hacer algo nada más para tener mayor claridad y amplitud de lo que estoy hablando. Vamos a cortar ese método y lo vamos a poner siempre dentro de la clase, pero antes del método main, ¿verdad? Como ustedes ven, lo que es el código que está relacionado al método main, ahora yo lo tengo antes del método main, ¿verdad? Está primero el método, ¿verdad? Del mensaje de pantalla, y posteriormente está el método main. Pero ustedes van a ver que siempre se va a ejecutar. De todos modos, se ejecuta primero, ¿verdad? Lo que está dentro del main, quien es a su vez el que llama al método del mensaje de pantalla. Vamos a ver. Bueno, vamos a eliminar también. Vamos a eliminar. Bueno, no, dejemos el mensaje ahí, del mensaje, para que vea que ambos salen, ¿verdad? Y de hecho, bueno, ejecutemos. Pues de hecho, ahí está, ¿verdad? Están los dos mensajes. Hola, saludos desde el método void, ¿verdad? Este mensaje se envía desde domain, ¿verdad? Salen ambos mensajes. Entonces, no importa si está arriba o abajo, siempre y cuando esté dentro de la clase, ¿verdad? Lo que sí importa es que desde el método main estemos invocando un método que efectivamente sí exista. Él verifica que existe el método y lo llama no importa la parte del código donde este se encuentra. Ajá, sí, porque como ustedes pueden ver, vamos a indicarlo. Aquí tenemos a nuestro método del mensaje por pantalla, y aquí tenemos lo que sería nuestro método main, ¿verdad? Desde dentro del método main estamos invocando, ¿verdad? El método mensaje pantalla. Ok, entonces, ¿cuántas veces podemos llamar nosotros a un método? ¿Verdad? Pues un método puede ser llamado las miles de veces que necesitemos llamar. Voy nada más aquí por cuestiones de costumbre mía, ¿verdad? A pasar el método donde estaba, ¿verdad? El método donde estaba. Vea que incluso Visual Studio nos da una ayuda. Vean que aquí dice esto, que el método tiene las siguientes referencias. Tiene una referencia, o sea, tiene una invocación. Nada más voy a comentar un momentito acá el método, y vea que la referencia ahora se puso en 0. ¿Verdad? Eso es una interesante ayuda que trae el Visual Studio. Pero eh, vean que yo puedo, vamos a hacer esto. Voy a copiar varias veces. Ajá. Voy a copiar varias veces la llamada al método. Voy a eliminar este mensaje del main, ¿verdad? Y nótese que ahora la referencia, ¿verdad? Aquí la ayuda de llamada de referencia me dice que el método ha sido referenciado, o sea, ha sido llamado 5 veces, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo lo ejecuto, aquí tengo 5 mensajes, porque el método yo lo estoy llamando 5 veces, ¿verdad? Bueno, ahora, voy a eliminar un poco de líneas de estas que están por acá para no hacer tanto desorden aquí. Entonces, ahora vamos a continuar, viendo otros tipos de métodos. Recordemos eh, que en el caso de los métodos, ¿verdad? Mm, Bueno, vamos a hacer igual un método static void, no sé, sumanum, ¿verdad?
que es de suma de números. En el caso este, también lo vamos a hacer, de tipo void, ¿verdad? Y aquí ya abrí las llaves. Y este método, ¿verdad? Este método va a recibir por parámetros eh, dos, dos datos, ¿verdad? Enteros, que esos son los parámetros, el num1 de tipo entero, hay que ponerle el tipo de dato, ¿verdad? El dato primitivo y el nombre de las variables que va a recibir, ¿verdad? Entonces, básicamente una vez que ese dato sea recibido por parámetro, ¿verdad? Entonces yo aquí como variable local, que ese es otro tema que también tenemos que ver más adelante, eh, vamos a declarar una variable eh, entera que se llama suma, por ejemplo, que va a ser igual a la suma de las dos variables, de num1 más num2, ¿verdad? Por decir algo. Ujú. Algo importante con respecto a lo de los parámetros, antes de seguir adelante y que se me olvida mencionar, es que un método puede recibir parámetros de diferentes tipos, ¿verdad? No necesariamente, como en este caso, que los dos son de tipo entero, pues puede ser uno de tipo int y el otro de tipo double, ¿verdad? Double, o string y double, ¿verdad? En fin, o sea, no necesariamente los dos parámetros, o puede recibir más parámetros incluso, ¿verdad? No solo dos, aquí es por efecto nada más del ejemplo que estamos trabajando solamente con dos parámetros, ¿verdad? Bueno, y aquí finalmente vamos a escribir, vamos a enviar por pantalla, a escribir por pantalla un mensaje, ¿verdad? Que dirá así algo como la suma de los dos eh, números es, ¿verdad? Dos puntos. Y en este caso, vean que yo lo hice distinto, que normalmente lo que hacía era concatenar directamente la operación. Aquí pues hice la operación en esta línea, ¿verdad? Anterior, y aquí lo que estoy es concatenándole simplemente el resultado a, eh, al mensaje, ¿verdad? Ahora, debo proceder a algo muy importante, a hacer la invocación del método directamente desde la función principal, ¿verdad? Desde la función void tengo que hacer el llamado del método. Porque si no, recordemos que si yo no hago la llamada desde acá, no me va a funcionar. Entonces, ¿cómo invoco yo? ¿Cómo era que invocaba? Entonces, básicamente, lo único que hago es poner acá el nombre de, del método, que era sumanum, ¿verdad? Sumanúmeros. Ujú, ujú. Y aquí algo muy importante, ¿verdad? Podemos hacerlo bueno, voy a explicarles primero por qué aquí en este caso, en el método donde lo estoy invocando desde el main, por qué me está dando este error, ¿verdad? Que sé que es un error por la línea esta roja. Dice, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro requerido num de suma num. Bueno, aquí lo que me está diciendo, en otras palabras, es que esta función yo la definí para recibir parámetros, pero no le estoy enviando ningún dato, ningún parámetro. Entonces voy a escribir los dos parámetros. En este caso voy a hacerlo primero de esta forma, ¿verdad? Entonces ya ahí están los dos parámetros que le estoy enviando a, ¿verdad? Al método sumanum. Vamos a ejecutar, ¿verdad? La aplicación y ahora tenemos el mensaje anterior, ¿verdad? Hola, saludos desde, okay, voy a señalarlo para que sepan exactamente qué es lo que estoy hablando. Aquí está el mensaje. Dice, hola a todos, saludos desde el método void. La suma de los dos números es 12.
¿verdad? En ese caso, pues lo estoy haciendo enviándole directamente los parámetros desde la invocación, ¿verdad? Pero yo igualmente podría hacer un mensaje, ¿verdad? Donde le solicite al usuario, ¿verdad? Donde le solicite al usuario. Uh-huh. eh, entonces, digite el primer número, ¿verdad? Entonces, recordemos que en este caso le voy a decir que eh, el número 1, ¿verdad? Va a ser igual, ¿verdad? Al console.readline, ¿verdad? Correcto. Pero algo muy importante, recordemos que yo tengo que convertir, tengo que hacer el parts, ¿verdad? Del dato que estoy solicitándole al usuario. Tengo que convertirlo a entero. Ya eso lo vimos en videos anteriores. Si usted no le quedó claro esto que acabamos de hacer es porque usted no ha revisado los videos anteriores. Correcto. Entonces ahí ya le estoy pidiendo el primer número, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner a N1 porque vamos a enviar como parámetro este dato que yo le estoy enviando aquí al usuario. Ahora vamos a copiar esto para evitar la fatiga. Vamos a copiar esto mismo, ¿verdad? Vamos a cambiar la leyenda porque ahora lo que voy a pedir es el segundo dato, el segundo número. Y aquí voy a declarar esto como N2. Y entonces los parámetros que le voy a enviar al método sumanum, pues son los dos datos que yo le acabo de solicitar al usuario. Y nótese algo también muy importante, ¿verdad? Que lo hice adrede. Los parámetros en el método, ¿verdad? En el método que yo creé sumanum, el nombre yo les puse num1 y num2. Y aquí yo simple y sencillamente los nombré diferentes, n1 y n2. Lo hice el propio para que ustedes vieran que no necesariamente tengo que utilizar el mismo nombre, ¿verdad? Sí, definitivamente los declaro aquí como enteros porque el método sí espera dos variables de tipo entero. Entonces ahora vamos a ejecutar la aplicación. De hecho, voy a evitar ya en invocar el mensajito ese. Ah, no, perdón, este no es. eh, el otro método, que es el del mensaje, ¿verdad? Este lo vamos a, nada más que nos pidan los dos datos y nos muestre el resultado, es lo que queremos. O sea, que invoque, lo que estamos haciendo aquí es invocando, eh, primero solicitándole, perdón, al usuario que digite un número, el primero, aquí que digite otro número, aquí invocamos al método sumanum, le pasamos por parámetro los dos datos que acabamos de solicitarle al usuario por consola, por teclado, y invocando a sumanum que va a recibir estos dos datos por parámetro. Estos dos datos por parámetro los va a recibir. Aquí están. Estos dos datos los va a recibir por parámetros. Va a hacer esta operación y nos va a mostrar el resultado de la suma. Básicamente lo mismo que hizo anteriormente, solo que una forma más elegante porque le estamos pidiendo los datos al usuario. Entonces igual decimos que el primer número es 5, que el segundo es 7 y si Pitágoras no era lechero, pues el resultado de la suma evidentemente, ¿verdad? Pues es 12. Es 12. ¿Sí? ¿Ok? Entonces eso es con parámetros. Bueno, para aquellos que dan sus primeros pasos, por ejemplo, nada más para que tengamos claros, aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos enviando los parámetros al método que declaramos aquí abajo, aquí declaramos a la hora de generar el método que lo que va a recibir son dos parámetros. ¿Qué pasa si yo aquí agrego un tercer parámetro? ¿Verdad? Pues evidentemente me hará un error, ¿verdad? Porque ella lo que dice es que
pues solamente espera 2 parámetros y yo le estoy enviando 3. No va a saber qué hacer con ese otro parámetro. Otra forma de mostrar los datos, acá vamos a comentar esta línea, ¿verdad? Entonces sería aquí directamente, ¿verdad? Aquí directamente vamos a proceder a hacer lo siguiente, a meter los datos directamente, ¿verdad? Entre las llaves, como ya lo habíamos visto también anteriormente, y hacemos la operación aquí dentro del mensaje, pero si hacemos esto de las llaves, recordemos que tenemos que agregar aquí adelante el signo de dólar. Si igualmente usted no entiende qué es lo que yo estoy haciendo aquí, pues recuérdese que debemos de ver los videos anteriores, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Este error que me está mostrando aquí es porque yo en el parámetro le puse num con m. Eso es todo. Entonces, cuando lo corrijo, tiene que llamarse exactamente igual porque aquí sí estamos hablando de variables locales, ¿verdad? Bueno, decía que esa es otra forma también de mostrar el resultado en lugar de hacer este otro método que indicamos por acá. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Nuestra aplicacióncita. Digite el primer número, vamos a seguir con 5 y con 7 y nos dice que la suma de los dos números es 2, exactamente igual. Esas son formas de concatenación, ¿verdad? O formas de mostrar los datos y usted escogerá con cuál usted se sienta más cómodo, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a los métodos, ¿verdad? De tipo void, ¿verdad? eh, que vimos en la explicación del video anterior. En el próximo video hablaremos de los otros tipos de métodos que sí retornan, ¿verdad? O sea, que utilizan la palabra reservada return, pero ese es en el próximo video. Por aquí, hemos llegado al fin de este video que se nos extendió un poquito más de la cuenta, pero era importante ver los temas que estábamos abordando. Nos vemos en el próximo video tutorial de programando con C# con el profesor Mauricio. Muy buenas tardes.